Bienvenidos a tu canal, la escuela más grande del mundo, la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le habla el pastor Chrysler Smith Gamboa y hoy quiero presentar este tema maravilloso para usted, querido maestro, titulado El faraón que destruyó a Egipto. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias porque tú nos haces un llamado poderoso a servirte como maestros de la escuela sabática. Danos la sabiduría. Danos el discernimiento, la habilidad para poder compartir tu palabra con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos maestros, necesitamos pedirle a cada estudiante que memorice la palabra de Dios. El versículo que debíamos memorizar está en Éxodo capítulo 9, versículo 35. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Entonces, debemos cada día memorizar la palabra de Dios. Cada clase debe tener los objetivos, así que vamos a presentar el objetivo general. Es analizar la respuesta de Faraón al llamado de Dios por medio de las plagas. Y tenemos también dos objetivos. El primero, conocer el propósito de las plagas y el libre albedrío para aceptar o rechazar a Dios. Analizar las plagas a través del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre Dios y los dioses de Egipto. Muy bien, los objetivos nos muestran qué es lo que nosotros vamos a enseñar. Y los indicadores de desempeño nos permiten evaluar si el estudiante ha comprendido lo que nosotros esperamos de ellos. Tenemos dos indicadores de desempeño. El primero, conoce el propósito de las plagas y el libre albedrío para aceptar o rechazar a Dios. Y el número dos, analiza las plagas a través del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre Dios y los dioses de Egipto. Y ahora vamos a pasar a un punto muy importante que son las estrategias. ¿Cómo voy a lograr que cada estudiante alcance estos indicadores de desempeño? Voy a presentarles dos. El primero, completar el cuadro comparativo sobre las plagas. Este material que aparece allí en pantalla, yo se lo voy a dejar para que usted lo imprima. Allí aparecen varias hojas. En una de ellas está esta actividad que es relacionada con las plagas. Hay unas que son para los maestros y hay otras que son para los estudiantes. Esta va a ser para los estudiantes. En este cuadro hay 32 palabras. Dios de la tierra, granizo, moscas, Dios sol, piojos. Estas 32 palabras las vamos a organizar en la siguiente hoja. Una así como estas. En una como estas, ustedes van a colocar esas 32 palabras. En este cuadro aparecen 5 columnas. La primera están los números del 1 al 9, que son el número de las plagas en su orden. Primera plaga, segunda plaga, tercera plaga. En la segunda columna está la plaga como tal. Por ejemplo, la primera plaga fue el agua en sangre. En la tercera columna vamos a encontrar el nombre del dios egipcio. En este caso es Api, que es el de la primera plaga. ¿Quién era él? Que aparece en la cuarta. Era el dios del Nilo, proveedor de la vida. Y conclusión, en la quinta, conclusión o alguna idea relacionada con esta plaga. En esta número 1 nos dice, solo Dios es el proveedor de la vida. Entonces, esas otras 32 palabras que hacen falta, usted las va a acomodar aquí en este cuadro. Es una actividad muy bonita. Anime a sus estudiantes, imprima las hojas, lléveselas allí para que los estudiantes puedan participar de esta hermosa actividad. Y la otra actividad es la del triqui bíblico. Esta es fabulosa, fantástica. A mí me gusta la anterior, pero esta también me parece muy, muy divertida. Y esta es un poco más compleja, más difícil, porque ya toca buscar en la Biblia, en el folleto, si no
sabe la respuesta. ¿Qué vamos a encontrar en este triqui bíblico? Aquí aparecen 5 preguntas. Hay más. Solo coloqué 5 para poder explicarles la actividad. Pero podemos armar 3 triquis con las preguntas que yo le voy a dar. Así que va a ser bastante divertido. Cada ítem o cada pregunta, cada enunciado tiene un número. Tiene un número. Ese número es clave porque lo vamos a usar. Entonces, la número 1 dice, plaga del granizo. Plaga del granizo. Entonces, la plaga del granizo ocurrió en la número 7. Entonces, aquí en este cartón ubicamos el número 7, está acá, el número 7, y allí dentro de ese cuadro del 7 vamos a colocar el número 1, porque el número 1 me indica que es el número de la pregunta que me han hecho. Entonces la colocamos aquí en el número 7. La segunda pregunta es, ¿aparecieron las moscas? ¿En qué plaga aparecieron las moscas? Bueno, las moscas aparecieron en la cuarta plaga. Entonces aquí donde está el número 4, el cuadrito del número 4, vamos a colocar el número 2, porque el número 2 es el que nos relaciona con la pregunta o con el enunciado. Entonces, hasta el momento ya llevaríamos el 7 y el 4 marcados, y si la siguiente pregunta nos sale el 1, marcaríamos allí el 1 y haríamos tricky, porque puede ser en vertical, horizontal, diagonal. El asunto es que necesitamos cuadrar los tres cuadros para hacer el tricky. Entonces, la tercera pregunta dice, ¿en qué plaga Faraón pidió que fueran solo los varones a adorar? Bueno, no le voy a dar todas las respuestas. Le di las 2 primeras para hacerles el ejemplo. La número 4, plaga de las ranas. La número 5, salieron al golpear el polvo de la tierra. Entonces, el estudiante tiene que pensar, bueno, ¿en qué plaga ocurrió? Busca en el folleto, busca en la Biblia, o si se la sabe, de una vez va marcando. Entonces, esto va a ser muy interesante, va a ser muy dinámico. Entonces, esta es la segunda actividad. Esta hoja está lista, la voy a dejar lista para que usted la imprima y se la lleve a cada estudiante. Muy bien, después de estas 2 estrategias, actividades que vamos a desarrollar, voy a presentarles el bosquejo de la lección. Y está dividida en 2 partes. Primero, ¿quién endurece el corazón del ser humano? La A, ¿por qué el faraón no dejaba ir al pueblo de Israel? La B, ¿cómo explicaría que la batalla era entre Dios y los dioses egipcios y no contra las personas? Son preguntas para reflexionar, para analizar, para debate. Así que es importante porque lleva a la participación de los estudiantes. La C, ¿quién ganó en este primer enfrentamiento entre Yahvé y los dioses de Egipto y cómo sucedió? En esta historia encontramos cuando Faraón lanza su vara al suelo y se convierte en serpiente. Faraón manda a traer los hechiceros y ellos también hacen esta hazaña, convertir sus varas en serpientes. El espíritu de profecía dice algo muy bonito, que los hechiceros no convirtieron las varas en serpientes en el sentido de que eran serpientes como la que había hecho Moisés y Aarón, sino simplemente era como una alusión a una serpiente, era como que el faraón veía una serpiente, pero en realidad no era. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene la facultad y el poder para crear. Satanás no puede crear absolutamente nada, nada. Todo era, todo el poder lo tiene es Jehová. La D, según la Biblia, ¿a quiénes se le atribuye el endurecimiento del corazón de Faraón? Bueno, hay 2, allí aparecían 2, Faraón y Dios. ¿Por qué Faraón es el único responsable del endurecimiento de su corazón? Bueno, durante 5 plagas, incluso en la primera plaga o antes, cuando sucedió lo de la vara que se convierte en serpiente, Faraón tenía la oportunidad de decidir y aceptar el llamado que Dios le hacía y dejar ir
de dejar ir al pueblo de Israel. Pero Faraón fue endureciendo su corazón a tal punto que a partir de la sexta plaga aparece registrado en la Biblia que Dios endurece el corazón de Faraón. Pero primero ocurrieron muchas cosas para que Faraón decidiera y él se inclinó por rechazar el llamado de Dios. Entonces Faraón es el único responsable de su endurecimiento. Ahora, la F, ¿qué papel jugó el libre albedrío en esto? Cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir, de escoger, y cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Entonces, este es el punto número 1. Pasamos al punto número 2, las plagas. La A, ¿qué lección debían aprender los egipcios y el faraón con estas plagas? La B, ¿qué causó en el corazón de Faraón los encantamientos de los hechiceros en la primera y segunda plaga? Vemos que estos encantamientos hicieron que el corazón de Faraón se endureciera aún más. Y esto lo hizo Satanás para mostrar, como para hacer ver que había poder en él y que Faraón estaría seguro del lado de Satanás. Pero vemos que todo esto afectó la vida, eh, el país, los siervos, los animales, a todo por las decisiones del faraón. La C. ¿Qué hicieron los dioses egipcios ante las plagas que cayeron? ¿Qué cree usted que ellos pudieron hacer? Muy bien, la D. ¿Por qué los hechiceros no pudieron sacar piojos en la tercera plaga? Bueno, ya lo habíamos mencionado. Solo Dios tiene la facultad, el poder para crear. Él es el creador, el único que puede hacerlo. Por eso los hechiceros no fueron capaces. La E. ¿Qué manifestó Dios al herir a los hechiceros con sarpullidos? Los hechiceros eran los instrumentos de Satanás y fueron heridos, fueron castigados, mostrando que Dios era superior. Satanás no fue capaz de cuidar a sus instrumentos. Entonces esta es una muestra grande del poder de Dios. La F. ¿Qué indica el hecho que el faraón quiso negociar la salida del pueblo de Israel? Así como el faraón, hay muchas personas hoy en día que quieren hacer la voluntad de cada quien, pero no quieren seguir la voluntad de Dios, los designios de Dios. En una ocasión el faraón dijo, bueno, vayan solo los varones a adorar. Después dijo, háganlo aquí en Egipto, no vayan más allá, hagan todo aquí en Egipto. Después dijo, vayan los hombres, las mujeres, los niños, pero dejen las vacas, dejen las ovejas, negociando en lugar de cumplir la voluntad de Dios. La G nos dice, según Éxodo 9, 20 y 21, ¿por qué de manera individual se dará cuenta a Dios? El Señor les había dicho por medio de Moisés y Aarón que iba a caer una plaga y que ellos debían guardar el ganado, guardar los siervos, porque esa plaga iba a afectar a todo lo que estuviese en el campo, a todo lo que estuviese en el campo. Esto fue en la séptima plaga. Y algunos siervos de Egipto temieron a Dios y guardaron su ganado, guardaron sus siervos y fueron protegidos porque obedecieron y creyeron a la palabra de Dios. La H. ¿Qué le faltó a Dios para impresionar el corazón de Faraón? ¿Cree usted que a Dios le faltó algo o lo hizo todo? En esa cita que aparece allí de Éxodo 10, versículos 3 y 7, nos muestra cómo Dios utiliza a Moisés y a Aarón y a los siervos del faraón para que le hablen al faraón, pero él no quiso oír. Y la I, la última de esta sección. ¿Cuál fue la muestra de amor de Dios por su pueblo en Gosén? Esto es maravilloso, de ver cómo un pueblo que había sido oprimido por los egipcios ahora podía disfrutar de las bendiciones de Dios. Tenían la luz, eran cuidados de las plagas que caían, mientras el pueblo egipcio estaba sufriendo. Esa es la muestra del amor de Dios. Entonces, aún en la adversidad, Dios interviene y Dios está con nosotros. Y el último punto que vamos a ver son las conclusiones de este estudio. Primero, el ser humano
va endureciendo cada día su corazón con las decisiones que toma. El Señor, en la libertad que le da al hombre, permite escoger su propio camino, así como lo hizo con el faraón. Y la número 2, las plagas permitieron a algunos egipcios reconocer que Jehová era el Dios verdadero y obedecieron guardando su ganado y sus siervos. El faraón, por el contrario, rechazó el llamado de Dios e hizo sufrir a todo un país por sus decisiones. Querido maestro, el Señor te bendiga. El Señor te ayude cada día. Te dé la habilidad, la destreza, la sabiduría para dirigir la clase que Dios ha puesto en tus manos. El Señor te bendiga.